En la Onda. Competición desde dentro, actualidad, pruebas y mucho más. Con Sergio Romero. Bienvenidos a un episodio más de En la Onda, uno marcado por el calor y el verano para la mayoría de los que nos escuchéis. Esta época está asociada a muchos eventos que se celebran cada año y algunos desde hace más de 100. Fue en 1907 cuando a los británicos se les ocurrió hacer una competición en la remota isla de Man, ya que allí no había restricciones para cerrar las carreteras y celebrar las carreras. Eso atrajo al público y a los atrevidos pilotos de la época sobre motos de serie. Así nació el Tourist Trophy, que es la carrera más antigua y más peligrosa del mundo. Desde entonces, Man ha visto nacer el Campeonato del Mundo de Velocidad en 1949 y también, como ya os hemos contado, fue el escenario en el que Soichiro Honda debutó a nivel internacional en competición. En 1976 el Mundial dejó de disputarse allí por su peligrosidad, pero en los años 90 volvió su gloria con duelos entre Dunlop, Fogarty, Hislop, entre otros. En la actualidad se ha convertido en una carrera con muchísimo nivel donde los pilotos del British Superbike están imponiendo su velocidad, a excepción del heredero de la mítica saga Dunlop, Michael, que es el nuevo rey de la montaña con 33 victorias. Las carreras allí son otra cosa, por la velocidad, la espectacularidad de ver una Superbike saltando a más de 250 km por hora y también por su peligrosidad. Hace 15 años de mi última carrera allí y todavía lo recuerdo como lo más salvaje que he hecho sobre una moto. Es un circuito muy largo y exigente que te lleva a tu límite y que no te da margen de error. Pero hoy lo vamos a ver desde otros ojos, los de Bea, que ha ido por primera vez a ver la carrera y esa sensación es única. También vamos a viajar con la Hornet 7,5 y Mariano Urdin al GP de Aragón, una cita especial en nuestro país que siempre da juego para conocer carreteras perdidas y ver la acción de un gran premio más cercano que otros. Y José Piró nos va a contar cómo ha sido esta quinta edición del Honda Garage Dream Contest y qué dio de sí su paso por el Wheels and Waves, otra cita ineludible para los amantes de las motos especiales en este comienzo del verano. Así es, la Hornet 7,5. Para mí la Hornet es una moto sencilla, equilibrada y muy fácil de conducir. Vivimos el TT desde el muro. Estaba justo con una amiga, estábamos las dos en el muro, pasó una moto y nos quedamos alucinadas las dos y ahí entendí todo, ahí entendí que la gente te dice no te lo crees hasta que lo ves, no lo entiendes hasta que lo ves en persona. Efectivamente, eso es verdad. Repasamos el Honda Garage Dreams. El nivel ha sido muy alto y el límite, al final, esto lo que te demuestra es que el límite al final te lo pone tu imaginación y tus ganas de trabajar. Esto es En la Onda. Escúchanos en iVoox, Apple Podcast y Spotify. Suscríbete para no perderte ningún episodio. La prueba del mes. Mariano Urdin es uno de los probadores de motos más conocidos de este país. Lleva desde los años 80 probando y escribiendo para Motociclismo, El País y también para Moto1 Pro. Como él mismo dice, a mí me enseñó todo lo que sé, pero no todo lo que sabe él. Hola Mariano, siempre es un placer tenerte con nosotros. ¿Qué tal, amigo Sergio? Joder, eres mi alumno predilecto, macho. Me acuerdo todavía cuando te conocí. ¿Cuántos años tenías tú? ¿17, 18, 19, por ahí? No, un poquito más, a lo mejor tenía 20 y algo. ¿20 y tantos? Sí, o sea que hace O sea, ya unos poquitos también. 21, quiero decir, o algo así, ¿no? Sí. ¿Qué tal estás, Mariano? ¿Sigues montando moto con las mismas ganas de siempre o no? Seguimos dando gas. Sí, la verdad es que el mundo, o sea, el tema de la moto es algo que no creo que deje mientras viva. Me va a seguir carcomiendo, ¿sabes? Ya me picó el gusanito cuando era muy jovencito, con 14 años o cosas así, tuve la primera Derby 50, hasta ahora, que continúo y espero no ser esta que tengo ahora, la última moto. Bueno, de hecho te he visto últimamente en Acción y tengo que decir que ibas como un ciervo herido, como tú mismo dirías. Bueno, pero es que tú me quieres mucho, hay que tener eso en cuenta. Oye, sé que has estado con el grupo de periodistas que viajó al Gran Premio de Aragón en Motorland con las Hornet 7,5, una ruta que no te sueles perder y que incluso has organizado tú, ¿no? Sí, la hemos organizado en un par de ocasiones para Honda, saliendo desde distintos puntos de la península, pero esta vez salíamos desde Barcelona y salimos justamente desde las instalaciones de Honda del Santa Perpetua. Así que esta vez la ruta nos la hizo nuestro común amigo también, el Morales, Luis Morales, sí. que es un especialista, el tío del turismo, y la verdad es que nos trazó una ruta súper bonita por toda la parte noreste de Cataluña y Teruel y demás hasta llegar a las inmediaciones de Alcañiz. Estuvimos muy cerquita del pueblo este de Valderrobres, ¿sabes? Sí. Y ahí estuvimos hospedados. Hicimos una ruta de unos 300 y pico kilómetros muy virada y muy bonita.
Es que es verdad que ir a ese Gran Premio, vayas desde Madrid o desde Barcelona, da juego para hacer carreteras y rutas chulas, ¿eh? Sí, si tienes ganas de ir en moto y hacer kilómetros, desde luego es buenísimo. Como vayas con prisas y tengas ganas de llegar a casa, joder, a mí el viaje de vuelta desde Alcañiz a Madrid, que ya lo he hecho unas cuantas veces en moto, se me hace un poco largo, la verdad. El de ida vas contento, ¿no? El Con de los ida muy amiguitos y contento, tal. pero el de vuelta ya tienes ganas de llegar a casa, ¿sabes? Y se me hace un poco largo. Desde que llegas a Molina de Aragón y demás, oye, ese tramo se me hace bola, ¿sabes? Bueno. Oye, ya habías probado la Hornet 7,5 Sí, sí, sí. y es una moto que conoces bien, pero ¿qué te ha parecido en esta ocasión, en ese viaje además por esas carreteras que nos has contado? Bueno, la verdad es que, joder, soy también de los que piensan que este modelo que ha sacado Honda no me convenció mucho que se llamara Hornet por todo lo que decíamos, ¿no? Porque la Hornet fue una moto muy especial, con un chasis muy especial de aluminio, de tipo de lo que llamamos aquí espina de pescado, que es con el motor colgado. Era una moto un poco elitista, una moto un poco cara, de calidad alta y tal. Y esta Hornet es una moto que se ha hecho para vender un buen número de unidades. Es una moto para entrar en el mercado rompiendo por sus características y tal, y por su precio, que no hay que olvidar que es una Honda y tiene un precio muy bueno. Pero la moto, pues para algunos usuarios resulta quizá excesivamente sencilla a la vista. No sé a ti qué te parece. Bueno, es verdad que por concepto es una moto, como tú bien dices, diferente a la que se planteaba entre los 90 y los 2000, ¿no? Que era una moto derivada en parte también del motor de la moto deportiva, y ahora es una moto que se ha hecho como para todos los públicos, ¿no? Desde el principio. Y es verdad que también ahora hay muchas más motos de este tipo, pero que yo creo que con el desarrollo un poco de la tecnología y de las soluciones que se utilizan ahora, son motos que van bien para lo que la gente hace en la carretera, ¿no? Bueno, yo no diría que van bien, yo te diría que esta Hornet 750, a pesar de su aparente sencillez, es una moto que va muy bien, o sea, no bien. Se sale de lo normal con la finura del motor, con la electrónica que aporta, con el tacto que tiene de mandos, cómo entra el motor, las opciones que tienes también para elegir en cuanto a modos de potencia, en cuanto a la acción del ABS, del control de tracción, que lo puedes calibrar en distintos puntos. Luego tienes los modos de conducción, más 2 modos más que los puedes personalizar. Oye, a mí hablando de ahora del motor que lo has mencionado tú, en su día me pareció como muy equilibrado para ir por carretera, ¿no? Es un bicilíndrico en línea de 755 centímetros cúbicos con 92 caballos, que tiene mucho par. ¿Tú cómo lo has vivido estos días que me imagino que le has dado gas? Porque tú siempre estás ahí también animado. Es que no solo es el motor, porque luego ves el resto de la moto y el resto de la moto parece una moto sencilla, ¿no? O sea, un chasis de tubo de acero, bastante normalito, suspensiones no regulables y tal. Pero es que luego todo el conjunto tiene un equilibrio que te deja pasmado. O sea, en lo bien que funciona todo, cómo frena, lo ligera que es, cómo entra en curvas, o sea, parece que te montas en ella, ya en la media hora de estar montado en ella te parece que es tu moto de toda la vida, ya le has cogido el truco, sabes cómo frena, sabes cómo se sujeta, cómo entra el motor cuando abres el gas, con la dulzura y la suavidad que entra cuando cortas gas, cómo funciona la electrónica del cambio, que me parece una maravilla, esto de los quick shifter, sobre todo que van en los dos sentidos, hacia arriba y hacia abajo, y que además llevas acelerador electrónico, es que tiene un funcionamiento súper preciso y para conducción deportiva, para conducción normal, es que van que me flipan. O sea, ya una moto que no lo lleva me parece una moto antigua, fíjate lo que te digo. Eso mismo te iba a decir, porque nos hemos como mal acostumbrado a tener el cambio para arriba y para abajo con el asistente, ¿no? Que no tienes que utilizar el embrague, y ahora cuando de repente tienes que apretar el embrague para bajar una marcha es como, bueno, esto es del siglo pasado, ¿no? Eso es una mala costumbre que hemos cogido en los últimos años. Sí, la verdad es que sí, y además es que ya lo haces hasta mal, ¿no? Porque ya estás acostumbrado a que el motor sea tan preciso que cuando reduces te da el golpe de gas perfecto para que te entre la marcha sin que rebote la rueda, o sea, lo hace tan bien que dices tú, yo conduzco peor que el eléctrico. El sistema. Sí, bueno, sí. Es que el otro día, no sé, es que esto no te lo he contado, pero estuve corriendo la Copa de España de Velocidad Evo, que es como el Campeonato de España de motos clásicas, hasta el año 95, en Jarama, la primera carrera. Hasta el 95. Y me dejó con una moto que tú habrás corrido... Bueno, tú corriste con la CBR 900 justo en esos años, ¿no? En el 94. Sí, pero con esa moto solamente hice carreras del Trofeo RACE aquí de Madrid, que era cuando yo tenía mi concesionario en Las Rozas. Bueno, pues justo Víctor López me dejó su CBR 600, que él ganó hace 2 años ese campeonato, y me dejó la moto. Y es que al hilo de lo que has contado, entonces fui a correr, ¿no?, la carrera y tal, y de repente ya en los cronos, cuando apuré un poco...
Y bajé segunda como si tuviese embrague antibloqueo y cambio semiautomático, claro, y empezó a rebotar la moto y dije, joder, no me acordaba ya de esto que hemos hecho toda la vida, que era regular el embrague mientras ibas entrando en la curva, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, regular el embrague y darle el golpe de gas, es decir, ¡pum, pum, pum! Porque hay veces que podías no tocar el embrague, pero el golpe de gas había que darle para que entrara la marcha al reducir. Sí. Bueno, y subir. ¿Y era una 900 la que te llevas? No, me dejó la 600. Me dejó la 600. Bueno, me lo pasé como un enano con la CBR 600, a pesar de que era el año 95 la moto, ¿eh? Sí, esa ya todavía no llevaba chasis de aluminio, ¿no? Era la 600 de chasis de tubo y que iba como con carenado, ¿no? Sí. Oye, 92 caballos la Hornet 7,5, que eso la hace limitable, pero que también 92 caballos por la carretera es una cifra. Mira, la deportiva de la que estábamos hablando, la CBR 600 del año 95 tenía rozando los 100, o sea, era esta cifra de potencia, más o menos. Sí. Lo que pasa es que este motor tiene más dulzura y también tiene como más par que aquella otra moto, yo creo recordar. Claro. Yo creo que ahora te pones a hacer vueltas rápidas con las dos motos y tú cuál crees que haría mejor vuelta, por ejemplo, en un circuito como, yo que sé, como Calafat, o bueno, vamos a poner Jarama, porque claro, quizá en el Jarama la otra CBR puede que le hiciera un poquito más rápida, la CBR del 90 y tantos, ¿no? Pero quizá en Calafat y la Hornet iba más rápida. De hecho, Jordi Torres se metió en Calafat y dijo aquí el tiempo que había hecho con la Hornet y no me acuerdo, pero era rapidísimo, o sea, una cosa... Sí, es que la moto va muy bien y luego tiene una manejabilidad. Y luego, ¿ves ese chasis que dices tú? Bueno, pues este chasis es casi de tubito, o sea, parece como muy, muy liviano, muy ligero, pero, macho, tiene una relación entre, no sé si es flexibilidad y rigidez, que te hace una moto muy fácil de conducir y además te sientes muy seguro en ella en casi todos los sitios, porque también en virajes rápidos, que también fuimos un ratito por autovía, entrando en virajes rápidos, da muy buena sensación de estabilidad y de seguridad esa moto, y luego es muy ligerita, se maneja con la gorra, se maneja muy fácil. Y eso fue a la ida hasta el Gran Premio, que me imagino que también siempre, ese gran Premio que no hay tanta gente, no siempre lo disfrutas porque estás como más relajado, ¿no? Que en otros paddocks en el de Motorland. Sí, y luego también hacía por lo menos 2 o 3 años que no iba al circuito así 2 años ya hacía que no había dejado pasar dos ediciones, y ver las motos de ahora así a 8 metros de donde pasan, alucinas cómo suenan, cómo van. Estaba en la zona esa donde hay una pantalla que está el muro este de la piedra tan bonito de Motorland, y veía esa doble S. Yo luego cuando giran la de derecha y luego entran ya en la recta de atrás, y es que pasaban por ahí a un cisco, macho, que te ponía los pelos de punta, pero total. Todos, o sea, no solo el Márquez y su hermano, los otros también. Y cómo suenan las motos y qué pasadas es alucinante. Y cuéntame cómo fue tu viaje de vuelta, porque ese lo hiciste en una CB1000 Hornet, ¿no? Que es un concepto parecido, pero el siguiente nivel. Había que bajar una 1000 a Madrid y me lo dijo José Peró, y yo encantado de bajarla. Aparte no la había probado y era el modelo SP, y la verdad es que también me gustó mucho. Es otra moto, o sea, no tiene que ver con la 7,5, ¿no? Porque es una 4 cilindros de 150 caballos y más grande y tal, pero la verdad es que es una moto también que te podría decir casi los mismos adjetivos. Es una moto relativamente sencilla, o sea, porque no tiene chasis de hierro también y tal. Lo que pasa es que va muy bien de suspensiones. La SP lleva muy buenas suspensiones y la verdad es que el motor de 150 caballos, que está derivado del CBR del año 2017, me parece que me dijeron. Sí, es el CBR 1000 de hace como 2 o 3 generaciones, siempre me lío, pero sí, vamos, 2017 puede ser la base que toma. Está la potencia limitada, entre comillas, a 150 caballos, pero son 150 caballos muy sanotes, muy sanos, muy bien comidos, y la verdad es que va muy bien la moto. Lo que pasa es que a mí estas motos que ya tienen esa potencia y tal, si no llevas nada de pantallita que te proteja, que te proteja un poco, ¿no? Es un poquito de carenado. Lo bueno que tienes es que me hace ir a velocidades muy legales, o sea, porque te da una palizada del viento en viajes largos que para qué, pero el motor es inacabable. Y luego ese motor, por ejemplo, fíjate, había veces que iba en sexta y llegaba a un pueblo y digo, bueno, ya salgo y voy a cambiar, y salgo y había pasado todo el pueblo en sexta, macho, iba a 40 en sexta. Tiene unos bajos que flipas y el motor no protesta en absoluto. No, es una moto muy agradable también de conducir. O sea, que te has pasado ahí no te puedes quejar, porque te has pasado... Me pegó un fin de semana Honda, un fin de semana Hornet. Sí, totalmente, Hornet para ir y para volver. Sí. Bueno, Mariano, siempre es un placer escuchar tus aventuras, tus sensaciones, cómo las cuentas, porque llevas muchos años hablando de motos, ¿sí? Y contando historias. Sí, contando historias también. Y casi todas, no todas, pero casi todas son verdad.
Lo malo es que las mejores son las que no se pueden contar. Sí, sí, y luego también el famoso dicho y no dejes que la verdad te estropee una buena historia, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, espero coincidir contigo prontito en algún otro evento, en alguna otra actividad en pista o en alguna otra prueba, ¿no? Que hagamos juntos en moto. Hombre, a mí lo que me da rabia es que creo, para los amigos que somos, que nos vemos demasiado poco, macho. Ya. Pero bueno. Pero esto tiene solución porque ahora estamos en verano, una época de vacaciones para montar en moto, así que tenemos que hacer algo juntos. Perfecto, cuando tú quieras. Mariano, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros e ilustrarnos con tu sabiduría. Gracias a vosotros y saludos a todos vuestros oyentes, que en este rato han sido míos también. El sol, la brisa, el calor, el frío, el aire, el día, la noche, las curvas, las rectas, las rutas, las carreteras, las pistas, los senderos, el campo, la playa, la ciudad, la velocidad, los amigos, las anécdotas... ¿Te entran ganas de ir en moto? Seas como seas, hay una Honda para ti en tu concesionario oficial Honda. Desde Pit Lane. En el episodio anterior despedimos a Bea Guirán justo antes de su viaje al TT de la isla de Man y, como prometió, ha vuelto para contarlo. ¿Qué tal, Bea? ¿Cómo estás? Hola Sergio, ¿qué tal? Bueno, qué experiencia más increíble. Es que, Bea, vaya verano llevas, ¿eh? Porque además ahora entramos en la isla a tope, pero has hecho 3 clásicos. Vienes del Gran Premio de Assen, las 24 horas de Le Mans, que aunque sea en coche es otro mega clásico, y el Tourist Trophy. Sí, los 3 seguidos además, pero oye, lo del Tourist Trophy me pareció, vamos, muy fuerte verlo en persona. Sí, ¿no tuviste esa sensación de llegar a un sitio mítico ya en el momento que entras en el aeropuerto y empiezas a ver que todo está relacionado con el TT, ¿no? ¿No tienes ya como una sensación curiosa? ¿Sabes qué me pasó? Que yo no me creía que iba hasta que estuve allí. Era como que yo pensaba que en algún momento se iba a cancelar o yo qué sé, no sé por qué. Porque es una cosa que siempre he querido hacer desde pequeña. Entonces ya cuando llegué, aterricé y empecé a ver todos los carteles de bienvenido al TT, bienvenido a la isla de Man, y ahí ya te lo empiezas a creer. Como decir, que estoy aquí de verdad. Esto está pasando. Es que es como una especie de carrera que afecta a todo, ¿no? Como si estuvieras dentro de un parque temático del TT, que al final todo el mundo está involucrado en la carrera. Sí, es impresionante. Y luego el momento que todo el mundo dice, guau, pero es que no sabes lo que es hasta que de verdad ves las motos pasar. Es que es verdad. Es que tú mentalmente vas preparado con todo lo que la gente te ha contado, sí, hasta que de repente estás ahí en el muro, pasa la primera moto y dices, ¿pero qué es esto? Es que justo eso te iba a preguntar, esa era mi siguiente pregunta, porque yo la gente que he visto que vuelve al ver pasar la primera moto, o encima como sea una de las superbikes o de las de 1000, vamos, que pasan sí, depende de dónde estés, ¿no? A 250, 280, al lado tuya, no es como que la gente se queda como, joder, impactada, ¿eh? Sí. De hecho, estaba justo con una amiga, estábamos las dos en el muro, pasó una moto y nos quedamos alucinadas las dos y ahí entendí todo, ahí entendí que la gente te dice, no te lo crees hasta que lo ves, no lo entiendes hasta que lo ves en persona. Efectivamente, eso es verdad. Es que es verdad que en los circuitos normales, ¿no? Tú oyes la moto acelerando como una progresión, ¿no? Van subiendo de marchas y luego en sexta estiran un poco hasta el final de la recta que frenan, ¿no? Y sí, aquí es como raro porque viene a tope, pasa a tope y sigue a tope mucho rato, ¿no? Y ese sonido, como te deja como, joder, ¿qué está pasando, no? Sí, pero bueno, eso lo sabes tú mejor, que tú has corrido ahí. ¿Con qué moto corriste? Yo, mira, el primer año corrí con la CBR 600 y que fue el 2008. Bueno, corrí en 2007 el Manx, pero el 2008, que era ya el TT, ya que es la carrera, la verdadera, donde está ya todo el mundo con nivel, fue con la CBR 600. Y pensé que corría mucho, porque de hecho yo tenía un motor que habían preparado, un equipo español que era un equipo de Super Sport bueno, ¿sabes? Y mi motor corría un montón. Pero cuando fui el año siguiente con la 1000, joder, pensé, hostia, la 600 no corría tanto, ¿sabes? Al final la 1000 allí... Al final la 1000 allí es que corre mucho. ¿Qué categoría, qué motos visteis vosotras pasar primero? No me acuerdo de cuál fue la primera, además fue como que llegamos corriendo, pasaron, no me acuerdo, yo me acuerdo que aluciné. Y luego sí que es verdad que ya vimos a los del TT practicando. Sí. Y luego el problema es que luego se canceló por el tema de viento la última carrera. Pero bueno, también vimos el tema de los sidecars, que me pareció impresionante verlo en persona, porque luego vimos tiempos y no eran muchísimo más lentos que las otras motos. Y además los sidecars es algo que nunca tratamos, pero ese es un tema súper loco, porque allí todo el mundo al copiloto
le llama demente. En general dicen, bueno, estos son los dementes, ¿no? Porque, o sea, ya hay que arriesgarse un poco para no sidecar, pero encima para ser el copiloto, que tú no tienes realmente el control de lo que pasa, hay que ser claro, según ellos, según los propios ingleses, hay que ser un demente. Pues imagínate, para que lo digan ellos con lo que hacen allí, madre mía. No, luego estuvimos mucho tiempo con Dean, que es el chico de Honda que ganó, o no sé cuántas cosas ganó el fin de semana, pero vamos, estaba on fire. Sí, eso te iba a preguntar, porque el ambiente además en el paddock, ¿no? Que está abierto y que puedes ver todas las carpas, y vosotros que vais con Honda, ¿no? Que ya todos los equipos, esto también es diferente a un paddock normal, aunque bueno, tú es verdad que tienes la suerte de siempre entrar en todos los boxes, pero aquí ¿no te pareció diferente? Sí, me pareció muy diferente y sobre todo que todo era muy cercano, ¿no? Como que todo el mundo se podía acercar a los pilotos y hablar con ellos, y también el momento de justo antes de la carrera que ellos estaban por ahí, y como que todo muy, muy cercano, muy familiar, me pareció. Y sobre todo con la presión que tienen los pilotos, con lo que están muy relajados. ¿Tú estabas así de relajado antes de correr? Pues yo creo que no. Es que la verdad es que como hace ya 15 años del último se me ha olvidado un poco, pero yo creo que justo el rato antes... Bueno, en general la isla tiene como un ambiente que te contagia, ¿no? Como que todo el mundo está de relativo buen rollo. O sea, no hay la tensión, a lo mejor la competitividad que hay en una carrera de un circuito normal, ¿no? Pero yo creo que justo el rato antes de cuando vas a subir, que tienes las motos arriba, digamos en el parking para subirlas a la recta principal, que es donde está la salida, ¿no? En el que atraviesa el pueblo, esa parte sí que es muy tensa. Yo recuerdo estar siempre... ¿Sabes lo que hacía? Yo estaba en la furgoneta escuchando música para que tampoco viniese nadie a despistarme mucho. Claro. Un poco Claro, lo que les pasa a las normal, parrillas. ¿no? Claro, lo que les pasa a los pilotos en las parrillas de MotoGP, ¿no? Que está el tío ahí que lo ves como concentrado. Sí, que no es un momento para hablar en ese momento, y sobre todo cuando van a hacer lo que van a hacer, y luego es cuando se bajan. ¿Los has visto cercanos en esos momentos justo o qué? ¿A los pilotos? A Dean, sobre todo. Sí, ¿eh? Sí, le veía como muy, pues eso, hablando con todo el mundo, paseándose por ahí, tal, pero no sé, como muy normalizado. No sé si igual es verdad que llevaba un fin de semana de ganarlo todo y quizás estaba como más preparado mentalmente para la última carrera, pero justamente a él le vi como muy, muy tranquilo. Qué curioso. De hecho, estuviste con los dos pilotos oficiales de Honda, ¿no? Con John McGuinness y Dean Harrison, que es el que estás hablando, ¿no? Y eso te iba a decir, que son gente muy cercana. John también mola mucho, es un personaje súper especial. Lo malo es entenderles a veces, ¿no? Que hablan un inglés. Bueno, tienen un acento especial. Sí, es verdad, además, hablan con muchas palabrejas muy, muy específicas, y es verdad que a veces es difícil entenderles. Pero también John McGuinness nos explicó todo como muy bien desde el principio, estuvo todo el rato pues a la gente de Honda explicándonos todo y enseñándonos la moto. Qué curioso lo de la pantalla. Sí, altísima, la cúpula, ¿no? Sí, la cúpula que la ponen muy alta para protegerse del viento y tal. Sí, es verdad, claro, hay muchos trozos que con la 1000 vas entre 200 y 300, casi todo el tiempo, porque la media ya sabes que es 200 y, bueno, no sé ahora exactamente, 135 millas en kilómetros, pues casi 220 deben de ser. Y claro, ese castigo del viento lo evitan ellos con la pantalla alta, y también lo enseñabas tú en un vídeo en las redes sociales, ¿no? Que luego encima tienen unas aperturas a veces en la parte frontal y a veces en los laterales, como para meter un poco de presión de aire también donde metes la cabeza, para que no haya tanta turbulencia. O sea, se le ocurren mucho la aerodinámica ahí. Sí, yo te quería preguntar algo porque, claro, tú lo has corrido, y es que o sea, yo lo que noté cuando hicimos, porque tuvimos la oportunidad de dar una vuelta al recorrido con el tráfico abierto, obviamente, con la Honda, y yo me di cuenta que no sé, como que lo que más importaba ahí era la estabilidad de la moto, ¿no? O a ti, por ejemplo, personalmente como piloto, ¿qué es lo que más importa? Pues mira, bueno, además esta era mi última pregunta, de como sabía que había rodado, que qué te había llamado más la atención. Y es verdad que hace falta una moto muy estable y que absorba mucho todos esos cambios de rasante, todos esos movimientos como alta velocidad. O sea que sí que hace falta una estabilidad, pero al mismo tiempo tienes que combinar con que luego en las curvas rápidas seas capaz de meterla, porque hay curvas de quinta, de alguna de sexta y otras curvas de cuarta, donde vas a mucha velocidad y ahí tienes que hacer mucha fuerza para meterla. Y también tienes que combinar esa puesta a punto, digamos, ese ajuste, con que absorba los baches. O sea que tienes que tener como hidráulicos que absorban los baches, muelles que hagan la moto estable y una geometría que te permita como girar en las rápidas. O sea que al final poner la moto a punto para todo eso
Claro, es súper complicado, pero lo que tú has dicho es clave, o sea, tener una moto estable, porque si no, en el momento que pillas un bache yendo rápido o un rasante o saltas o te pasa algo, claro, te cagas realmente, ¿sabes? Cuando empieza a descontrolarse, como esas imágenes que vemos, ¿no? En las redes sociales de las motos moviéndose al caer. Sí, sí, es que era una barbaridad, claro. Y el tema de suspensiones, ¿cómo lo hacíais? Igual, al principio las suspensiones, partes de, digamos, de una suspensión de circuito, pero la aflojas mucho a la parte hidráulica, que es la que tiende a absorber toda la energía de los baches, todo eso, y eso lo suavizas, digamos, para que te filtre, porque si no, no sé si te diste cuenta que desde, bueno, la verdad es que no me acuerdo de dónde empiezan los baches, pero hasta el pueblo de Ramsey empiezan como a 3 o 4 kilómetros hasta Ramsey, que es el pueblo que está antes de la montaña. Toda esa zona está súper bachada. ¿Lo notaste eso cuando diste la vuelta? Claro, o sea, cuando das la vuelta, tú lo conoces bien, hay una zona, bueno, está todo abierto al tráfico, pero hay una zona que de la montaña arriba que está cortada para que tú puedas coger la velocidad que tú quieras. Pero justo la zona bacheada que dices está en la zona que no está cortada. Claro, o sea, entonces... está abierto al tráfico totalmente y hay un montón de policía por todas partes. Yeah. Sí que es verdad que justo yo antes de entrar en esa zona como que se me cayó la cámara, entonces paré a poner la cámara y el grupo siguió. Entonces tenía que coger al grupo y pude darle un poquito más de velocidad. Y creo que es la parte que más me gustó, pero es que yo sentí como que, porque yo iba con la CBR 600. Te vi, sí. Y yo te lo juro que sentí que me tenía que agarrar a la moto muchísimo y creo que nunca había ido tan agarrada con las piernas, los brazos, como súper enganchada a la moto y se iba moviendo eso para todos los lados. Pues mira, es que lo has explicado, ahora que lo has explicado además he recordado un montón de cosas, porque lo que has dicho de las piernas es clave. Cuando saltas y cuando se empieza a mover tienes que hacer como mucha fuerza con las piernas en el depósito, porque encima como vas rápido y cuando saltas la aerodinámica también te afecta un montón, entonces tienes que estar como muy agarrado con las piernas y siempre metido detrás del carenado. También es lo que decíamos de la cúpula, porque si no, en el aire te vuelves súper inestable y súper poco aerodinámico. Entonces es verdad que es como muy físico de agarrarse, más que en un circuito que también ha rodado, ya sabes, bueno, que hemos rodado juntos ahí en Mugello hace no tanto. Es verdad. Ahí es físico, ¿no? De mover la moto con el cuerpo, pero aquí es físico, como tú muy bien has dicho, de agarrarte. Ya está, ya lo tienes... Ya puedes correr el año que viene, si ya lo tienes esto claro, Bea. Ya, solo me falta velocidad. Total. Y valor. No, pero no, es una locura cómo van. Y además eso te das cuenta cuando pudimos dar la vuelta arriba, en la zona de arriba que no hay límite de velocidad. Y en algún momento yo intentaba mirar el velocímetro y veías más o menos cómo va la gente, cómo vas tú, y luego ves cómo van ellos y dices, nada, si es que es otro nivel. O sea, yo no sé de verdad cómo sois capaces de hacer eso. Supongo que o sea, ¿te das cuenta después de realmente decir, ostras, lo que he hecho? O en el momento sabes en plan que estás yendo a un límite muy fuerte. Hombre, es verdad que como entrenas mucho y visualizas mucho, ves mucho los vídeos on board, durante los entrenamientos poco a poco, que tienes 6 días antes de las carreras, también te da tiempo a ir cogiendo muchas referencias. De alguna manera te acostumbras un poco a lo que estás haciendo. Pero claro, si lo piensas fríamente y te paras a verlo, y dices, joder, qué locura, ¿no? De hecho, yo cuando volví en 2014, lo vi desde fuera y pensé, joder, que la 1000 sobre todo se ve como muy loco desde fuera y todos esos los caballitos, donde estabais hacían caballito rasante, ¿no? Uno de los vídeos que pusiste, la gente pasaba una rueda, ¿no? De hecho, muchos pasaban que se levantaba totalmente la moto, las dos ruedas. Y claro, sí. Es que el hecho de soltar ahí, de volar, al final como que te requiere mucha concentración y mucho estrés, ¿no? Entonces cuando te bajas sí que un poco te das cuenta de que has estado yendo muy al límite de una manera diferente a la que vas en cualquier otro sitio, ¿no? Entonces es verdad que es un desgaste, cuando sales de allí es como, bueno, lo has dado todo, ¿no? Independientemente del resultado que hagas en la carrera, solo terminar. Y encima el senior, que también lo decías tú en uno de los vídeos que has puesto en Instagram, que son 6 vueltas, ¿no? 6 vueltas de 62 kilómetros prácticamente, o sea, te consumen, claro, física y mentalmente, ¿no? Claro, es que es mucho. Claro, yo pensaba que eran menos vueltas, 6 vueltas, esos 62 kilómetros, es que es mucho. Claro, con la 600 hacen 4, pero con la Super Stock. Con la 1000. Pero con la 1000 en el Superbike y en el Senior se hacen 6 vueltas, que al final es eso, que es una actividad súper intensa y súper loca. Yo creo que no hay nada parecido porque la resistencia, estás mucho tiempo encima de la moto, pero no estás tan al límite, ¿no? No es lo mismo. Claro, la gente dice en las resistencias, no, vas al límite. No, esto es ir al límite, claro. Pero claro, es que estamos hablando de otros niveles. Claro, quizá hay veces que en un circuito vas al límite como del agarre
pero y de tu físico, de tu, ¿no? De lo que tú puedes ir, pero quizá en la isla pasa el límite de tu, digamos, integridad, ¿no? Porque sabes que si pasa algo, el desastre es grande, ¿no? Límite de tu integridad. Me ha O sea, gustado eso. por no decir de tu vida, que suena como muy dramático, ¿no? Sí, pero es literal. Hombre, yo siempre me dejaba un poco de margen, o intentaba dejarme un poco de margen, pero cuando lo ves desde fuera, ¿no? Y ves a la gente pasar, es como, estos tíos están yendo al 100%, ¿no? Lo ves ahí con las motos pegando la quilla o haciendo caballitos y es como, ¿qué está pasando aquí? Pero es que es verdad que muchos pilotos del TT decís lo mismo. Decís que bueno, que lo habéis practicado mucho, que tal, como intentáis ponerle calma al asunto. Pero no hay límite, Sergio. O sea, no hay. ¿Cómo que os dejáis un poco de margen? Sí, ¿Qué margen os dejáis? Sí que hay puntos, claro, hay puntos que a lo mejor todo el mundo pasa más o menos igual. O sea, hay un par de rasantes. No sé si estuviste justo en la salida, hay un rasante, una bajada muy pronunciada. No estuve. Pues eso es Bray Hill y ahí hay veces que, bueno, ahí la quilla pega un poquito en el suelo y luego de eso vienen los dos rasantes típicos que haces como caballito. Ahí más o menos en los rasantes esos todo el mundo pasa igual, que es, pues no me acuerdo si es quinta a tope, ¿no? Pero luego hay curvas que te dicen, esta curva es a tope, imagínate, en cuarta o en quinta, y te dicen, esto es a tope. Y claro, yo a lo mejor nunca pasé a tope, ¿sabes? A lo mejor corté un poquito de gas. Y esa diferencia, esa es la de no ir al límite. Sí. ¿Sabes? Que es muy poca, claro, porque es de cortar un poquito a entrar con el gas abierto al 100% o al 90%. Entonces, ese poquito, claro, desde fuera a lo mejor, bueno, no se nota mucho, pero es la diferencia entre ir al límite e intentar volver a casa, ¿sabes? Qué barbaridad. ¿Y qué te pareció la montaña? Porque además has puesto el vídeo que estás con la CB600 montando en la montaña, porque la montaña cambia, ¿no? Es un poco como una carretera, yo digo siempre que es como una carretera en Asturias. ¿Cómo lo viviste tú eso? Sí, es verdad, es como, bueno, también es verdad que el día que subimos nosotros tampoco hacía muy buen tiempo, estaba como nublado y tal, y todo verde, de repente una carretera ahí en medio, y estás en medio de la nada absoluta. Y luego eso que es, a ver, es muy seguro, entre comillas, porque cortan el carril del contrario, entonces sabes que no te va a venir nadie de frente. Pero bueno, que me pareció muy bonito. Sí que es verdad que yo, por ejemplo, la noche anterior dije, vale, yo voy con la CBR 600 porque me pareció más lógico para mí, que soy más pequeñita, digo, pues una moto que sea más manejable, yo no sé qué es lo que me voy a encontrar. Sabiendo lo que es y cómo es y las rectas y cómo es importante la estabilidad, yo hubiese quizás cogido la 1000 para ir como más, que no se me moviese tanto la moto. Sí. ¿Ibais un grupo con más gente rodando juntos? Sí, íbamos un grupo, delante llevábamos un monitor que se conocía todo muy bien, que iba con una Africa Twin, y después íbamos el resto. Entonces había dos Fireblade, luego estábamos Mireia y yo con la 600 y luego había pues un poco de todo. Y muy divertido de verdad. ¿Y el guía cómo iba con la Africa Twin? Como si no hubiera un mañana, ¿no? Como si no hubiera un mañana. Además él nos lo dijo, dice, si alguien quiere, o sea, si veo que os acercáis mucho, pues yo aprieto más. Y al final, pues eso, acabamos un grupo delante, otro detrás, pues eso, nos fuimos separando. Pero bueno, que los chicos también con la Fireblade, que yo no les conocía, eran dos influencers de... Ay, no me acuerdo de dónde eran, un francés y otro italiano, creo. Sí. Y van fuertes también, ¿eh? Sí, ¿eh? Sí. No, además luego te animas ahí en la carretera. De hecho, a veces hay accidentes también del público, porque claro, la montaña entera está, como tú has explicado, abierta en un solo sentido. Entonces la gente se anima, empieza a imitar a los pilotos del DT y va rápido por la montaña. Claro, por eso nos pusieron un monitor, pero bueno, yo creo que tampoco íbamos muy sin cabeza nosotros. Yeah. Pero por ejemplo, mira, el día ese, el anterior al que llegásemos nosotros, por la mañana en la montaña hubo un accidente de un coche que se dio la vuelta, acabó al revés. Bueno. Y no pasó nada, pero bueno, lo sacaron y siguió la carrera, pero nos dijeron que si pasa algún accidente gordo, que luego se cancela la carrera. Claro, es que la verdad es que esas 2 semanas son como... todo el mundo pensando que no pase nada, que de hecho este año no hubo ningún accidente mortal en las carreras, o sea que ya fue un avance. Bueno, se cayó Peter Hickman, que se hizo un poco de daño y eso fue ahí impactante, pero luego estaba bien, ha salido él hace poco hablando ya en las redes sociales. ¿Y qué tal luego con Dean? Porque de hecho a Dean Harrison ganó las 2 carreras de Superstock con la CBR 1000, e hizo su vuelta rápida. Y luego iba a correr el senior y de hecho él era uno de los favoritos para la gente local. Sí. ¿Qué tal fue ese encuentro con Dean después de que ganase la carrera de Superstock que le visteis, ¿no? Antes del senior?
Impresionante, ¿eh? Además eso tan cercano y te lo cuenta todo y tal, y es que o sea, es un gusto que un piloto que lo acaba de vivir te lo pueda contar así. Y es verdad que estaba on fire el tío. Yo creo que, o sea, yo creo que si se llega a correr el TT vamos, tenía muchas papeletas de ganar. Y de hecho lo dijo incluso McGuinness. Dice, yo ya llevo muchos encima, Sí. ahora le toca ganar a él. Y dice, él es el sucesor que viene a ganar las cosas. Y es verdad que de repente hubo un momento que estaban todos los premios con todas las botellas de champán de Dean y digo, joder, si es que lo estás ganando todo, madre mía. Es que se ha mudado a vivir allí, a la isla de Man, ahora. Ah, sí. Sí, se lleva como 1 año, 2 añitos viviendo ya en la isla de Man. O sea que yo creo que este chico va también a ganar ya todo lo que le pongan. Que es verdad que tienes que darte vueltas y estar ahí para entender bien cómo es el circuito, que es súper complicado. ¿Y cómo fue ese momento en el que se canceló por el viento el Senior TT, que McGuinness ¿no? Estuvisteis con él justo Sí. hablándolo? ¿Cómo fue ese momento? Dieron la vuelta de reconocimiento. Bueno, para empezar, llevaban todo el día posponiendo la carrera por lluvia. Sí. Y ya cuando por fin se secó todo, dieron la vuelta de reconocimiento y literalmente McGuinness dijo no estaba para pilotar, sino para sobrevivir. Ya. O sea, había un viento que no se podía ni pasar con la moto. Y eso justo es una cosa muy curiosa que están trabajando mucho, es en el tema de la seguridad de la isla de Man, porque obviamente sabemos, pues eso, ¿cuántos eran? 270 fallecidos desde que algo empezaron así, las sí. carreras. Y, joder, que están trabajando mucho en el tema de seguridad. Ahora, por ejemplo, si llueve, yo no sé, ¿tú cuando corriste te llegó a llover? Cuando corrí el TT no, pero en el Manx es verdad que sí que llovió un poco en la parte final de la montaña, que como te pasó a ti, siempre hace mal tiempo ahí, sobre todo en el Manx, Sí, que es en claro. agosto, y sí que hice una vuelta con neumáticos además de seco como la carretera mojada, y ahí claro, pues Uf. al final aflojamos el ritmo, pero en el TT cuando he corrido sí que ya lo cancelaban después, el TT. Claro, pues por ejemplo eso, se cancela si llueve, que eso mucha gente tampoco lo sabía. Ahora, por ejemplo, dice que por viento, que nunca lo habían cancelado por viento, pero que era Ya. para cancelarlo y luego también que se canceló por cuando hubo COVID. Y esas son las únicas razones por las que se ha llegado a cancelar. Claro. Pero bueno, está bien que pongan seguridad, porque al final, oye, está muy bien que se haga esto, pero tampoco se trata de aquí buscar, pues eso, Sí, que haya sí. accidentes. Sí, hay que encontrar un equilibrio que allí es verdad que no es fácil, pero sí es lo que tú dices, han ido trabajando en la seguridad. Y vea, de todo lo que has visto, porque has estado ahí varios días viendo eso, las carreras de Superstock, el Senior no lo pudisteis ver, pero ¿con qué te quedas? ¿Qué momento es el que has dicho? Este es el momento que cuando me pregunten sobre la isla de Man voy a recordar. El llevar la moto yo y Sí. el estar en el muro y que pase la primera moto. Ya, total, es que Pero es te que lo es juro increíble. que es como una sensación de repente te entra como una adrenalina rarísima de decir, ¿qué es esto? ¿Pero cómo va esta gente así? Y luego de llevar la moto y decir, ¡joder, qué bonito! Sí, porque has tenido la suerte también, porque mucha gente viaja al TT y claro, si vas en avión, luego no tienes oportunidad de montar, ¿no? Y ver cómo es pasar por los pueblos y por la montaña, que siempre es como... Yo siempre decía que era como un libro de historia a toda velocidad, porque estás viendo cosas que has visto siempre en las fotos desde hace 100 años y luego pasar por ahí rápido es como, joder, es una mezcla rara, ¿no? Entre un museo y una carrera. Efectivamente. Ah, bueno, también pudimos ver el museo, ¿Ah, sí? que el Museo de la Isla de Man tiene un montón de cosas. Pues Tiene esto no lo he visto yo. incluso, hay una zona que tiene unas cápsulas espaciales. Bueno. Tiene, bueno, todas las motos que han corrido, tiene de todo, pero de verdad, yo no me esperaba ver tantas cosas en este. Entonces, claro, tú ves toda la historia, luego ves a los pilotos, luego te dan la oportunidad, claro, Honda nos dio la oportunidad de poder hacer el recorrido. Claro. Y eso me preguntó también mucha gente, y la gente, eso, para que la gente lo sepa, que es que se puede hacer, que eso está abierto al tráfico y se puede hacer. Rodar por la montaña, ¿no? Bueno, y darte la vuelta al circuito, ¿no? Claro. Sí, claro. Lo que pasa es que, claro, te tienes que llevar la moto o buscar Ya. a alguien que te la alquile. Pero hay gente que va en moto desde España, ¿eh? Había mucha gente, mucho ambiente motero por la noche. Sí, está lleno. Bueno, de hecho, el padre de Víctor López, que ha corrido este TT y Sí. corrió en Super Twins y en Super Sport, el padre se fue en moto a verle, porque ellos hacen un viaje y aprovechan, bueno, le va a echar una mano y a trabajar con él. Y antes salió 2 o 3 días antes que el hijo, que iba en avión, y él se fue en moto. Sí. Pues sí, o sea, me pareció algo muy bonito, todo muy cercano, todo muy, muy bien. O sea, no sé, es una experiencia que yo creo que todos los moteros deberían vivir. Bueno, vea, pues con esa palabra, con esas palabras, con esa frase, mejor dicho, despedimos ahí este bloque sobre el TT y tu vivencia de haber estado en las carreras en directo.
Pues muchas gracias. Y ahora, joder, yo quiero que me cuentes más de tus anécdotas, pero en otra ya me cuentas cositas. Sí, en el próximo episodio que vengas, o si no, un día que nos tomemos un café, te acabo de contar las aventuritas. Me parece perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Bea, por tenerte un placer como siempre aquí con nosotros. Gracias. El reportaje. Hacía tiempo que no teníamos con nosotros a José Peiró, responsable de comunicación y redes sociales de motos de Honda Motor Europe España, que vuelve en esta ocasión para hablarnos del Honda Garage Dream Contest. Hola José, ¿cómo estás? Hola Sergio, muy bien, ¿y vosotros? Pues aquí pasando calor, yo me imagino que tú también, ¿no? Que esta época todo el que nos escuche va a estar pasando calor. Sí, la verdad es que sí, bastante. Una época, un mes de junio, digamos que es lo que toca, calor. Yo creo que igual cada año tenemos la misma conversación sobre el calor, pero me da la sensación que este año está siendo especialmente duro el verano. Pero bueno, vamos a ir luego por ahí a volver un poquito atrás en el tiempo porque tú has estado refrescándote un poco en Wheels and Waves. Antes de que hablamos del Honda Garage Dreams, has estado ahí pasando unos días, me imagino que no tan malos, ¿no? Sí, refrescándome en la parte de Waves, pero en la parte de Wheels también sufrimos bastante calor, que tuvimos la oportunidad de hacer una ruta muy bonita por el sur de Francia, por la zona de Biarritz, con la nueva GB 350S, y bueno, el calor apretó. Sí, ha sido la tónica este año. Ahora enseguida hablamos de esa GB 350. Ya hemos contado en otros episodios cómo funciona este concurso, pero para hacer un repaso, explícanos cómo es y en qué consiste ese Honda Garage Dreams que está en su 5ª edición. Sí, bueno, el Honda Garage Dreams es un concurso que organizamos a nivel Iberia, digamos, con los concesionarios oficiales Honda de España y de Portugal. Siempre se escoge como base un modelo que consideramos apto para su customización, ¿no? Pues para que te hagas una idea, nuestros concesionarios, mejor dicho, han customizado modelos como la CB1000R, la CB650R, la CL500 y este año ha sido la GB350S, un modelo que, como bien sabes, se presta, ¿no? A este tipo de trabajos, de customizaciones. Y bueno, los concesionarios que participan van pasando, digamos, diferentes fases de eliminación o de selección, digamos, hasta que quedan los 3 últimos finalistas, ¿no? Las primeras votaciones son siempre online a través de la web, el público en general puede escoger y al final las últimas decisiones pues las toman pues un jurado especializado en customización y los propios concesionarios Honda, que al final son los que deciden quién son los tres ganadores y la ganadora absoluta, ¿no? José, has mencionado la GB350S, que es una clásica moderna, ¿no? Que ha llegado recientemente a la gama de Honda y que en su presentación, de hecho, se habló, ¿no? De que era una base muy buena para las customizaciones. ¿Qué límites tenían los concesionarios a la hora de modificar la moto? El límite, sí que es verdad que hay un límite económico, ¿no? Por lo que con lo que buscamos es mostrar cómo con poco presupuesto pues puedes hacer auténticas obras de arte, porque creo que el nivel de este año así lo demuestra, con modelos espectaculares. Después podemos repasar algunos de ellos, pero el nivel ha sido muy alto y el límite, al final, esto lo que te demuestra es que el límite al final te lo pone tu imaginación y tus ganas de trabajar, ¿no? Porque al final sí que es verdad que el presupuesto te marca, ¿no? Pero como siempre solemos decir, ¿no? La voluntad y las ganas son el principal motor de este concurso, ¿no? Y todavía ahora, si la gente entra a la web de Honda Garage Dreams Contest o en nuestras redes sociales, verá auténticas obras de arte, motos que incluso te llegan a hacerte cuestionar si realmente estamos ante una GB 350S o estamos ante modelos totalmente nuevos, ¿no? Como tú dices, el nivel de las motos que se han presentado en nuestro país, en Portugal, ha sido muy alto, con motos como la Rocket Lion, ¿no? Que tiene ese logo clásico de Honda, carenado, la Clubman TT, llanta lenticular y escape doble, la Miranda o la MBX 350, que es una réplica de la MBX 75 de los años 80,
de la que también se ha hablado en este podcast, de esa moto. A mí la MBX me ha encantado, ¿eh? Sí, es una moto que, bueno, pues para los que ya pintamos canas un poco, nos trae muy buenos recuerdos y la verdad es que está hecha con mucho cariño. Tú te miras la moto en foto y yo que he tenido la oportunidad de verla también en directo y es que realmente parece que estás ante una MBX, ¿no? Porque se han respetado evidentemente los colores, se han aprovechado materiales originales de la MBX a la hora de hacer este modelo. Me consta que el concesionario no solo Servió Honda Málaga, que es el que ha hecho esta MBX 350, sino otros concesionarios que han participado también en este concurso, que están recibiendo peticiones de clientes, ¿no? para comprar la GB350S, pero que por favor, si les pueden customizar el modelo de acuerdo con la customización que ellos han hecho para el concurso, evidentemente con las partes homologadas, ¿no? Pero con esto me refiero a que, como bien dices, podemos encontrar modelos que es difícil después de discernir si es una GB350S o no, ¿no? Modelos como este más clásico, como la MBX 350, como por ejemplo otro modelo que es el de Steelmoto, que no ha sido uno de los finalistas, pero que era el de la Impala 350, Sí. que parecía una Montesa Impala casi original. Está hablando de los finalistas un poco, ¿no? La creación de Motorsport, está Miranda, ¿no? Una moto, digamos, que ha sido diseñada, que ha sido fabricada por un equipo 100% femenino, con el nombre rindiendo homenaje a la hija pequeña de una de las propietarias del concesionario de Motorsport, que se llama Miranda. Sí. Con una serie de detalles, digamos, pensando también en el público femenino y que nadie se me enfade, porque ya he visto por redes sociales también comentarios, claro, es que es rosa para el público femenino. Oye, pues hay chicas que les encanta el rosa y hay chicos que también se les encanta el rosa. No estamos diciendo que el rosa sea un color para chicas, pero evidentemente se ha buscado pues una serie de elementos para, digamos, llegar a este público femenino. La Clubman TT de Mallorca Motos, ¿no? Que una moto, digamos, más café racer, igual un poco más clásica, también con ciertas reminiscencias también a la competición. De hecho, en su nombre lo lleva, ¿no? El TT, ¿no? Con este diseño más clásico. Y hablando de diseños clásicos, pues evidentemente la que ha sido la ganadora del concurso, la de Motocenter León, la creación de Motocenter León, espectacular, con ese carenado, con ese logo de Honda del ala clásico, ¿no? Que bueno, pues que ha traído muchas miradas y que ahora también he tenido la oportunidad en el Wheels and Waves, donde estaba expuesta y donde sé que yo te diría que también es una de las favoritas para llevarse también, digamos, el premio europeo, ¿no? Has hablado del Wheels and Waves, esta concentración que se hace ahí en Biarritz y donde, bueno, las preparaciones, digamos, que son el leitmotiv del evento. Allí estaban también las Honda para el Honda Customs, ¿no? Si no me equivoco, que ya es el concurso europeo. ¿Cómo fue el evento ahí y cómo es este siguiente concurso a nivel europeo? Sí, hasta ahora hemos hablado del Honda Garage Dreams, que es este concurso, digamos, a nivel ibérico, ¿no? Para España y Portugal. Y el Honda Customs es el evento europeo donde tenemos hasta 11 customizaciones de países diferentes de Europa. Nos enorgullece decir que de estas 11, 4 son españolas y una portuguesa, con lo cual estamos más que bien representados en este concurso europeo. Bueno, este concurso da su pistoletazo de salida en el Wheels and Waves, donde en el stand de Honda se podían ver estas 11 customizaciones desde cerca. Digo 11, pero en realidad eran 12, porque si alguien tiene la oportunidad de buscarlo por las redes, verá que había otra customización hecha 100% en arena, muy buena, sí. que era también muy espectacular de ver, ¿no? Y como te decía,
En el Wheels and Waves, la gente que se acercaba al stand de Honda podía votar por su favorita pues a través de unas tablets que había disponibles en el stand, Sí. y si no, también visitando la web hondacustoms.com, el público en general puede votar por su customización favorita durante todo el verano, hasta finales de agosto. A principios de septiembre se anunciará la ganadora, y en este caso el concurso Honda Customs sí que se decide 100% por el voto popular, por el voto de los usuarios que entran en la web y votan por su customización favorita. A ver, ahora que no nos oyen desde el resto de Europa, o sí, pero principalmente nos escuchan desde territorio español, digamos, pues oye, animamos a la gente a votar a nuestras representantes, aunque evidentemente si alguien entra a la web de hondacustoms.com y cree que hay otra customización que es merecedora de ese voto, evidentemente pues que al final esto es democrático. Al final hay que cada uno vote por su favorita, pero oye, que un poco pues que nos tire un poco, ¿no? el hecho de votar por nuestras representantes. Pero es verdad que tú lo has dicho, 4 de ellas son españolas y son además motos que están muy bien hechas y que son muy atractivas, así que hay que animar a la gente a que vote, como tú bien has dicho. ¿Qué gana el ganador del concurso finalmente europeo? ¿Qué se lleva? No, el ganador no, más allá de ser ganador del concurso europeo, no recibe ningún premio ni en metálico ni digamos a nivel de trofeo. Simplemente yo creo que es un premio importante, ¿no? El recibir el reconocimiento del público europeo, ¿no? Que reconocen tu customización como la mejor de Europa, ¿no? En el caso de la GB350S. En este caso, ya sabes que a veces debemos, o creo que damos mucho más valor a un reconocimiento que nos viene directamente del público motociclista, de los moteros, digamos, más que un premio que se pudiera cuantificar, ¿no? Por lo tanto, el reconocimiento va a ser este, ¿no? El de que nuestro público europeo pues haya decidido cuál es la mejor customización. ¿Sabes qué se me ha ocurrido mientras explicas esto, José? Que a lo mejor puedo ir a Motor Center León, pedirles la moto y correr la Bañeza, porque pasa por una clásica de la época. Lo que pasa es que no se puede correr con motos japonesas. Si no, me iba a pedirles la moto y la hacíamos pasar por una moto de los años 70. Te estabas viniendo arriba ya, sí, Sergio. Sí. Me suele pasar. Te veo. Bueno, pues hay que recordar a la gente que tiene tiempo para votar hasta el final de agosto, ¿no? Exacto, hasta finales de agosto, hasta el 31 de agosto, la gente puede entrar. Ya sé que esto es audio y a veces nos hacemos pesados, ¿no? Repitiendo las webs o la información, pero lo vuelvo a repetir, hondacustoms.com. Venga. La gente puede entrar aquí, puede ver las 11 customizaciones, además de verlas, puede ver los diferentes detalles, puede ver la historia de cada moto en cuanto a en qué se ha basado cada customizador, ¿no? En qué elementos ha puesto, qué historia hay detrás de cada moto, porque a veces es verdad que no solo es el diseño, ¿no? A veces Claro. Entras a la web, vas leyendo un poco la información de cada modelo y a lo mejor lees la historia detrás de una customización que no es la primera que te había entrado por la vista, pero al conocer la historia, ¿no? Te cambia su percepción, ¿no? Por lo tanto, es importante entrar a la web y además los usuarios que entren tendrán también la oportunidad de descargarse espectaculares fondos de pantalla para tanto para el móvil como para el PC de su customización favorita. Sí, es verdad que aquí tú lo has dicho, que lo hemos contado, que no es tan fácil de imaginar, ¿no? Cómo son esas motos, así que también ahora que las habéis escuchado, como dice José, ir a verlas porque son realmente espectaculares y merece la pena. José, hablando de producto, acaba de llegar justamente el comunicado de estos días de vuestro segundo vehículo eléctrico, el Coupe. ¿Qué nos puedes contar de este nuevo scooter? Sí, es nuestro segundo vehículo eléctrico de 2 ruedas para Europa.
es el 13º, si no estoy equivocado, que hemos anunciado en estos últimos años a nivel global. Es el segundo que llega a Europa después del EM1E. Y bueno, y llega un poco pues para reforzar este mensaje, ¿no?, de sostenibilidad, ¿no?, de compromiso de Honda con el medio ambiente, con este objetivo que tenemos de llegar a los 30 modelos eléctricos a nivel global en el año 2030 y a la neutralidad de carbono en la década de los 40. Cuando hablo de neutralidad de carbono, que nadie se nos asuste, es decir, no estamos diciendo que en el 2040, porque ha habido un poco de confusión, toda la gama Honda vaya a ser eléctrica, sino que Honda pues sigue trabajando, además en el desarrollo de motocicletas eléctricas, en otras tecnologías, en combustibles renovables, no solo en combustibles renovables, sino también en materiales renovables como el Duravio, que creo que hemos hablado de él también en algún podcast. Todo ello enfocado, pues, evidentemente, pues a este objetivo de llegar a la neutralidad de carbono en la década de los 40. En concreto, de este QB que hemos acabado de anunciar, de hecho, que ya anunciamos en el EICMA, ¿no?, pero que ahora hemos confirmado ya su comercialización, llegará a España más o menos en septiembre. Tendremos dos modelos, un modelo totalmente conectado con una nueva app desarrollada para vehículos eléctricos, que será el que lleve la pantalla de 7 pulgadas. El de la pantalla de 5 pulgadas no tendrá esta conectividad y será un poco más económico. Van equipados con nuestras baterías intercambiables, con nuestras Mobile Power Pack. Ofrecerá una autonomía un poco superior a los 70 kilómetros, 72 kilómetros aproximadamente. El QB se venderá con las dos baterías, obviamente, y con los dos cargadores para las baterías, que, recordamos, son extraíbles, es decir, tú cuando llegues a tu casa puedes quitar las baterías fácilmente debajo del asiento, entrarlas en tu casa y cargarlas en los dos cargadores de una forma muy, muy sencilla, ¿no? Es un modelo que digamos que ofrece unas prestaciones similares a un scooter de 125 de combustión interna, pero evidentemente con una movilidad, digamos, más limpia, ¿no?, más respetuosa con el medio ambiente, ¿no? En general, un producto, pues eso, que ofrece las prestaciones que te comentaba, ofrece diferentes modos de conducción, incluso tiene una marcha atrás para activarla también, pues si estamos estacionando el scooter en una zona, digamos, un poco más complicada, luces LED y bueno, pues otras tecnologías de Honda, ¿no? Un scooter que yo creo que es realmente atractivo, ¿no?, para esta movilidad eléctrica, evidentemente más centrada en la movilidad urbana. José, y de cara a 2026, ¿podemos hacer un poco de spoiler? Porque tú obviamente ya sabes qué novedades se van a presentar. Quizás no hace falta, pero puedes dar un toque ahí para que la gente que nos está escuchando ahora en verano, tranquilos, vacaciones, pensando ya en la temporada que viene, por ahí dejarles algo caer así de el año que viene podemos ver algo de este tipo. El año que viene podemos ver, yo creo que incluso más calor que este año. Con esto me refiero que vendrá un año, digamos, cargadito también de novedades interesantes, modelos que yo creo que nos estaban pidiendo también porque si algo tiene Honda, y eso es verdad, tengo la suerte de estar en la marca ya desde hace unos años y tú también has tenido la suerte de comprobarlo, ¿no?, de que la marca escucha a los clientes, ¿no? Te pasó, ¿te acuerdas, no?, con la anécdota de la Fireblade, ¿no?, de cuando se pintó
con la decoración especial, ¿no? Que a las presentaciones suelen venir los ingenieros para escuchar las opiniones de la prensa especializada, ¿no? De los profesionales, para escuchar, pues oye, tanto a nivel de prestaciones, a nivel de diseño, qué echan de menos, qué mejorarían. Los ingenieros toman nota, también nos preguntan a nosotros qué opinión tiene el mercado sobre nuestros vehículos, sobre nuestras motos, y Honda está en una constante evolución para intentar satisfacer al cliente, ¿no? Con esto me refiero a que dentro de nada, porque el tiempo pasa volando, ya después del verano, al cabo de muy poco tiempo llega el EICMA, y en el EICMA en Milán es donde Honda va a hacer, digamos, va a presentar la mayoría de los nuevos modelos. O sea que no queda tanto para que podamos desvelar lo que nos viene en 2026, pero te adelanto que tanto nosotros como vosotros, la prensa especializada, por suerte o por desgracia, vamos a estar poco tiempo por casa, porque vamos a estar bastante ocupados en eventos de presentaciones. Doy fe de lo que has contado, que es verdad que en Honda escuchan a la gente, ¿no? Porque eso fue una historia muy bonita cuando estuvimos ahí en la CBR 1000 y luego se pintó la 30 aniversario, que yo di mucho la lata, aunque el equipo español que estaba allí también, pero esa fue una historia chula. José, estaremos muy pendientes y ya cuadraremos agendas para ver todas esas novedades en breve. Y como siempre, ha sido un placer tenerte aquí contándonos hoy pues muchas cosas al final. Nada, al contrario, muchas gracias a vosotros. Aprovecho para desearos un muy buen verano, que lo paséis lo más frescos posible. Y bueno, si cogieras vacaciones ya, pues desearos unas buenas vacaciones. Y si no, pues oye, todo llega. O sea que un poco de paciencia, mucha moto, aunque sí que es verdad que este calor ahora echa un poco para atrás, pero bueno, a ver si esto empieza a hacer un poco de bajada y nos vuelve a apetecer a disfrutar de rutas más largas. Genial, José, gracias. Un abrazo. Un abrazo, muchas gracias. Con el nuevo sistema de embrague y clutch de Honda puedes parar, arrancar y cambiar de marcha con tu moto sin usar la palanca. ¿Pero y no se cala? No, nunca se cala. Entonces es automática. No. ¿Cómo? A veces la tecnología es más fácil de disfrutar que de explicar. Prueba el nuevo embrague y clutch en tu concesionario oficial Honda. El verano acaba de empezar y ya ha dado para mucho, como habéis podido escuchar con el bueno de Mariano Urdín viajando con las Hornet al GP de Aragón, con Bea en el TT y José en el Wheels and Waves. Seguro que muchos de vosotros ya tenéis pensado un viaje o una actividad con la moto, concentraciones, rutas, carreras, viajes largos. Es uno de los momentos para disfrutar de la moto en estas vacaciones, pero también es una época en la que el calor hace que algunos no vayan tan equipados. Así que desde aquí os recuerdo lo importante que es llevar chaqueta, guantes y calzado adecuado para montar en moto. Si os habéis quedado con ganas de escuchar más historias sobre la isla de Man y no los escuchasteis en su día, os recuerdo que hemos contado nuestras historias del año que corrimos peligrosamente en los episodios 3 y 4 y que entrevistamos al propio John McGuinness en el episodio 20. Os deseo que paséis un muy buen verano lleno de moto y os emplazo para escucharnos en septiembre.